Mi esposa nunca supo que mi padre me había dejado una herencia de $40 millones. Al descubrir su infidelidad y enfrentar el divorcio, supe que todo cambiaría. Pero lo que sucedió después me dejó sin palabras. Mi nombre es Martín, tengo 30 años, pero a veces siento que ya he vivido más de lo que debería. Ayer, cuando vi a Clara entrar a la casa con su panza de 8 meses, supe que algo en mí había cambiado. Ella no me miró, pero yo sí a ella. La vi ahí, parada en la puerta, con esa mirada que parecía decir: esto es lo que elegiste, te lo mereces. El bebé, nuestra hija, ella no estaba en mis planes, pero Clara sí estaba, aunque de una forma que nunca imaginé. Y ahora, con esta barriga, con esta promesa que pesa más que cualquier otra cosa, me pregunto si alguna vez estuvo realmente en mis planes. Hace 2 años, cuando la conocí, todo parecía perfecto. Clara no era como las otras mujeres que había conocido en mi vida. No tenía la perfección que uno espera. Ella era diferente. Algo en su mirada me hizo sentir que podía confiar en ella. Trabajábamos juntos en una pequeña oficina de ventas de celulares. Ella era buena en lo que hacía, y yo solo la observaba. Me encontraba perdido en sus ojos, como si todo lo que necesitaba estuviera ahí, en su sonrisa. Fue rápido, nos enamoramos, y todo se volvió confuso. En menos de 1 año estábamos casados. Yo la había pedido que dejara su trabajo, que se quedara conmigo. Quería que fuera mi esposa, solo mía. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que Clara deseaba algo más, algo que no podía tener en este matrimonio que construimos a su alrededor. Pero ahora, verla ahí, con esa barriga que no podía esconder, me hizo pensar en todo lo que había cambiado. Porque cuando tomé la decisión de quedarme en casa, de dejar mi trabajo, todo lo que supe es que Clara nunca lo pidió. No me lo dijo, pero lo esperaba. Y esa es la verdad que me está devorando. Esa noche, después de que Clara me dio la noticia, todo se desmoronó. Estaba tan feliz por dentro, tan llena de emoción. Pero cuando le dije que iba a ser padre, su reacción fue fría, tan fría como una hoja de hielo. No quería un hijo, me dijo. Me miró con esos ojos vacíos, y sus palabras fueron como puñales. Esto es lo peor. Si vas a tenerlo, lo cuidarás tú solo. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿De dónde venía tanto enojo? No entendía nada. Y entonces, mientras trataba de procesarlo, algo apareció en mi mente, como una chispa encendida en la oscuridad. No era solo su reacción lo que me estaba perturbando. Era el recibo del motel. ¿Por qué tenía un recibo de un motel? Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cómo había llegado ahí? Pensé que tal vez había sido un error, una confusión, algo que no entendía. Pero no. Al ver el nombre del lugar, todo comenzó a encajar. Mi mente trabajaba a toda velocidad. La respuesta estaba ahí, frente a mí, justo cuando menos lo esperaba. Clara no me mentía. Yo le había mentido a ella todo este tiempo. El papel en mi mano temblaba. Yo no quería pensar en esto, pero ya no podía evitarlo. De repente, todo lo que había sido mi vida con Clara no tenía sentido. Me había casado, pensaba que iba a ser para siempre, que construiríamos una familia, pero algo en mí sabía que nunca estuvo destinada a ser mi familia. Quizás solo la usé para llenar el vacío, un vacío que nunca supe cómo llenar. Y entonces, sin pensarlo más, me fui. Fui directo a mi habitación, saqué los papeles y regresé a la sala. Le mostré los papeles de divorcio. No hubo duda en mis palabras. Aquí están, le dije. Fírmalo, mañana lo presentaré. Su cara se llenó de sorpresa. ¿Qué estás haciendo, Martín?, me dijo con esa cara de asombro sin comprender nada. Pero yo ya no podía más. Ya no me quedaba nada de lo que me hizo quedarme. Me miró, esa mirada, pero yo no me detenía. Sí, fue tu idea. Solo fírmalo, rápido. Ya no puedo más. Necesito que esto termine, le dije. Su rostro se enrojeció. Esa fue la última vez que vi a Clara como mi esposa, porque, después de eso, todo comenzó a derraparse. Ella dejó de ser la mujer que conocí. El sueño que construimos juntos dejó de existir. Te arrepentirás, me dijo. Y esas palabras me quedaron grabadas en la mente. Pero ya no tenía miedo. Sabía que tomar esta decisión me cambiaría para siempre, pero era lo único que podía hacer. Esa noche no dormí. El sonido de mis propios pensamientos retumbaba en mi cabeza, como un eco que nunca se apaga. Estaba sentado en la silla del comedor, solo, con la luz tenue de la cocina iluminando las paredes vacías. Las horas pasaban, pero mi mente seguía atrapada en un círculo vicioso. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pude ser tan ciego? Todo lo que creí que entendía sobre mi matrimonio, sobre Clara, se había desmoronado frente a mis ojos, como un castillo de cartas en medio de un viento arrasador. Me sentía tan mal, tan vacío. Era como si las emociones se hubieran escapado de mí, como si ya no pudiera sentir nada.
A veces me preguntaba si alguna vez amé a Clara o si simplemente la necesitaba para darle un sentido a mi vida, porque en ese momento no estaba seguro de nada. Lo peor es que ni siquiera sabía cómo empezar a enfrentar la situación. Había llegado demasiado lejos, demasiado rápido. Clara, con sus sueños y su esperanza, pensaba que teníamos un futuro juntos, pero todo eso era una mentira. Yo, a veces, no quería admitirlo, pero ya no podía ignorarlo. Me lo había dicho de mil maneras, con sus gestos, con su incomodidad cuando me veía. Todo era una mentira. Los días siguientes fueron una tortura. Clara evitaba hablar conmigo. Cada vez que me encontraba, su mirada era de reproche, y no me sorprendía, lo sabía. Yo también me odiaba, y no podía dejar de pensar en ella. Ella con su sonrisa triste, cargando a nuestro bebé mientras yo me hundía cada vez más. ¿Qué había sido todo esto? Y sin embargo, estaba enojado. ¿Por qué? A veces lo preguntaba en voz alta. ¿Por qué me hacía esto? Ella parecía tener todo lo que quería. Estaba embarazada, tenía un hogar, tenía una familia, y yo solo tenía el vacío. Fue en medio de esa tormenta emocional que supe que necesitaba encontrar respuestas. Una parte de mí se aferraba a la idea de que aún podía arreglarlo, que tal vez Clara solo estaba pasando por una etapa difícil, que las cosas mejorarían si tan solo pudiera explicarle cómo me sentía. Pero otra parte, esa parte más fría y calculadora, me decía que no había vuelta atrás. El teléfono sonó un par de días después. Mi corazón dio un salto cuando vi el nombre en la pantalla, Clara. Pero cuando contesté, el tono de su voz fue tan distante que me sentí como si estuviera hablando con una extraña. «Martín, necesitamos hablar», dijo con una calma que me pareció aterradora. ¿Hablar?, pensé. ¿De qué? «De lo que está pasando entre nosotros, de lo que pasó anoche», dijo ella, y sentí una punzada en el pecho. Mi estómago se tensó. No quería escuchar. Ya sabía lo que iba a decir. Ya sabía todo lo que tenía que escuchar. Lo sabía, pero algo en mí me obligó a seguir escuchando. Me atormentaba. «El bebé, Martín», comenzó, pero las palabras se desvanecieron en el aire. ¿Por qué lo mencionaba ahora? Ella no necesitaba hablar del bebé, no después de lo que me había dicho. Pero entonces, como si me estuviera leyendo la mente, continuó. «Sé que no quieres esto, que esto no era lo que esperabas, pero por favor, Martín, piensa en lo que estás haciendo». ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho? Pensé. «Lo que estoy haciendo es enfrentar la verdad», respondí, y mi voz salió más dura de lo que esperaba. No quería ser tan cruel, pero ya no podía callarme. No podía seguir mintiéndome a mí mismo. Clara se quedó en silencio por un momento, y luego su voz, temblorosa, llegó a mis oídos. Lo siento mucho, Martín, pero no me hagas quedarme con este monstruo que estamos creando». Un monstruo. Sus palabras, tan frías y dolorosas, me golpearon con una fuerza inesperada. En ese momento, entendí algo. Quizás ella también sentía lo mismo que yo. Quizás los dos estábamos atrapados en algo que nunca quisimos realmente, algo que nos superaba. Poco después de esa conversación, supe que la situación ya no tenía vuelta atrás. La mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella ya no me amaba. Y yo tampoco a ella. La vida había seguido su curso, y lo que había sido mi familia, mi hogar, ya no era más que un recuerdo lejano. Y entonces, esa noche, lo hice. Fui a la habitación. Saqué los papeles del divorcio que había estado guardando en secreto y regresé a donde ella estaba. La miré por última vez. Vi el miedo, la tristeza, la rabia y algo más, algo que no podía definir. «Aquí están, Clara. Aquí están los papeles del divorcio», le dije, empujándolos hacia ella. Mi voz estaba más calmada de lo que esperaba. Ella me miró, incrédula. «¿Tan rápido? ¿Así de repente?» «Sí», respondí sin titubear. «Es tu idea, ¿no? Fírmalo. Mañana lo presentaré». Clara, con su barriga, su desesperación y su pena, tomó los papeles. No los firmó, pero sus manos temblaban. Yo la observaba, y aunque no lo quería admitir, sentí una punzada de culpa. ¿Era esto lo que quería? ¿De verdad pensaba que esto me haría sentir mejor? Su mirada era una mezcla de sorpresa y desdén. «Te arrepentirás de esto, Martín. Todo lo que has hecho», y aunque sus palabras calaban hondo, ya no podía retroceder. Ya no podía quedarme. La vida seguía, y yo tenía que encontrar mi propio camino. El sonido de la puerta cerrándose tras mí resonó como un eco lejano, mientras mis pasos se desvanecían en la oscuridad de la calle. El aire frío de la noche cortaba mi piel, pero no era nada comparado con el vacío que sentía dentro de mí. Había tomado una decisión, sí, pero esa decisión me había dejado más perdido que nunca. Clara no estaba ahí, no estaba para hablarme, para gritarme, para llorar conmigo. Estaba sola, esperando que el tiempo le diera una respuesta. O tal vez que el destino la salvara de todo lo que estábamos viviendo. Yo también estaba solo, y aún así,
no sentía paz. Era como si mi cuerpo no pudiera dejar de moverse, como si mi mente estuviera atrapada en un carrusel que no dejaba de girar. Pero por dentro, estaba muerto. Todo lo que pensaba había cambiado en cuestión de horas. Todo lo que creí que sabía de mí mismo, de ella, de nosotros, ahora era solo una farsa. Me había casado con Clara con la ilusión de construir algo sólido, algo real. Pero no, nunca fue así. Siempre hubo algo en el aire, algo que se sentía forzado, algo que no encajaba. Y ahora, con el divorcio casi oficial, con la vida de mi hija dentro de Clara, todo había explotado. Me volví a sentar en el banco del parque cercano a mi casa, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo había llegado a esto? No podía dejar de preguntármelo, una y otra vez. La escena del motel, la frialdad en la reacción de Clara cuando le dije sobre el bebé. ¿Era todo una excusa? ¿Una forma de deshacerse de mí? ¿O acaso ella también había sido arrastrada por algo que no entendía? Algo que la hacía hacer cosas que no imaginaba de ella. Mis pensamientos se interrumpieron por el sonido del teléfono en mi bolsillo. Me lo quedé mirando un momento antes de decidir finalmente contestar. «Clara, no quiero hablar contigo», dije tan pronto como la escuché. Mi voz sonaba rasposa, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado en ese instante. «Martín, necesito que escuches lo que tengo que decir», dijo ella, con un tono que me hizo dudar. Había algo en sus palabras que me hizo sentir que no todo estaba perdido. Quizá, solo quizá, aún quedaba algo de ella, algo que se había perdido entre todo el dolor y la desesperación. «¿Qué quieres, Clara?», pregunté, intentando mantener la calma. «Te lo debo», comenzó, y pude oír cómo su voz temblaba. «Sé que no te lo dije antes, pero hay algo que tienes que saber». Me quedé en silencio, esperando, pero a la vez, una parte de mí ya sabía que lo que venía no me iba a gustar. Era una verdad que no estaba preparado para escuchar. Antes de que me fueras infiel, antes de que todo esto pasara, ya había algo que me estaba consumiendo por dentro, Martín, susurró. Sentí que no podía respirar, como si la vida se me escapara sin que pudiera hacer nada, y ya no soportaba ver cómo te hundías en tu propia confusión mientras yo trataba de hacer todo bien. Quería amarte, Martín, pero no sé si tú alguna vez me amaste de verdad. La confesión me golpeó como una ola, arrastrándome hacia la orilla de lo desconocido. Sentí que el aire me faltaba, como si me estuviera ahogando en el vacío que se había formado entre nosotros. ¿Me amaba? No estaba seguro. ¿La amaba yo? No sabía ya que era real. Quiero que sepas que no fue solo tu culpa. Yo también fallé. Me dejé llevar por mis propios miedos, por la idea de que todo lo que quería era escapar de lo que no entendía, lo que no podía controlar. No era solo el embarazo, no era solo el trabajo, era mi vida. Yo misma me había perdido, Martín. Mi corazón se tensó, pero no dije nada. No sabía cómo responder. La imagen de Clara, con su pancita, me llenó de una tristeza infinita. Aquel niño que estaba por nacer, que no tendría nunca una familia unida, se había convertido en el punto de quiebre. ¿Qué futuro le esperaría? Y al mismo tiempo, algo en mí sentía que ya nada tenía sentido. Habíamos sido una mentira bien disfrazada, pero ahora la verdad se estaba desmoronando. Lo que quiero decirte, Martín, continuó ella, ahora con lágrimas en la voz, es que me he equivocado, pero creo que tú también. Necesito que entiendas que ya no puedo seguir así. Necesito saber que nuestra hija crecerá con amor, aunque no estemos juntos. Si alguna vez te amé, lo hice con la esperanza de que todo se arreglaría, pero no fue así, no lo fue. Y ahora, no sé qué hacer. Sus palabras se perdían en mi cabeza, como susurros que se disipaban en el viento. Clara no era la mujer que creí que era. Ella había caído también en la trampa de la vida, en la trampa de las expectativas y los sueños rotos. Yo había sido parte de su caída, y ella había sido parte de la mía. Está bien, Clara, lo entiendo, respondí finalmente, sin saber si lo entendía realmente o si solo estaba tratando de calmarme a mí mismo. Haz lo que tengas que hacer. Yo no voy a pelear más. Lo único que quiero es que nuestra hija crezca bien, sin más mentiras, sin más sufrimiento. Colgué el teléfono con la sensación de que había cerrado un capítulo, pero el libro aún seguía abierto. No sabía qué iba a pasar con Clara, ni qué iban a hacer con mi vida. Todo parecía tan incierto, pero lo que sí sabía es que había llegado al punto donde ya no había marcha atrás. La verdad siempre sale a la luz, y ahora solo me quedaba enfrentarla, aunque me doliera más de lo que imaginaba. Al final, lo único que me quedaba era seguir adelante. Pero la soledad que sentí esa noche me enseñó que, aunque estaba rodeado de gente, estaba más solo que nunca. Y con ese pensamiento, me levanté del banco del parque y caminé hacia la oscuridad, esperando que el tiempo me diera, al menos, una respuesta. El tiempo, como siempre, no se detiene. Las horas se transforman en días, y los días
en semanas. A veces, en medio de la rutina, siento que todo lo que he vivido ya se convierte en un borrón, un recuerdo distante que se desvanece a medida que trato de seguir adelante. Pero el peso de la decisión que tomé sigue allí, como una sombra que no me deja descansar. ¿Es esto lo que quería? Me pregunto constantemente, pero no encuentro una respuesta. El sonido del teléfono, una vez más, me saca de mis pensamientos. Es un número desconocido. ¿Será Clara? ¿Un mensaje de ella? ¿O algo relacionado con el bebé? Todo ha sido tan rápido y a la vez tan lento. Todo se mezcla, se desdibuja en mi mente. Respondo. ¿Hola? Mi voz suena más cansada de lo que pensaba. Martín, soy Felipe, el abogado de tu padre. Dice una voz al otro lado. Tu padre ha estado muy preocupado por ti. Quería que te pusieras en contacto conmigo. Tenemos que hablar sobre un asunto importante. El corazón me da un salto en el pecho. Mi padre. Nunca habíamos sido cercanos. No lo era con nadie. Siempre estuvo tan ocupado con su trabajo, con su vida, que apenas recuerdo lo que era estar cerca de él cuando era niño. Solo veía sus hombros cansados al final del día, pero no su rostro, no sus ojos. Mi madre siempre fue la que me cuidaba. Pero ahora, después de lo que había sucedido con Clara, me doy cuenta de lo poco que lo conocía. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué asunto importante? Pregunto, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Te lo explicaré todo cuando nos veamos. Te pido que vengas a mi oficina lo antes posible. Es sobre una herencia, Martín. Algo que tu padre ha dejado pendiente para ti. Herencia. La palabra resuena en mi cabeza. No la puedo procesar de inmediato. ¿Herencia? Mi padre nunca me habló de eso. Siempre me hizo sentir que debía estar agradecido por lo que tuviera, por lo que lograra con mi esfuerzo. Nunca me dio nada. Nunca me ofreció una salida fácil. Siempre pensé que lo que tenía lo había logrado solo. Pero ahora, algo en esa conversación me hizo sentir como si estuviera entrando en un terreno desconocido. Un terreno lleno de secretos que no había querido ver. Está bien, iré. ¿A qué hora? Te espero a las 4. No faltes, Martín. Es importante. La llamada termina, pero la sensación de que algo estaba a punto de cambiar se queda conmigo. ¿Qué está pasando? Nunca imaginé que, después de todo lo que había pasado con Clara, terminaría enfrentando una nueva revelación. Esa tarde, cuando llegué al despacho de Felipe, la ansiedad me consumía. Estaba demasiado nervioso. La oficina estaba en silencio, y la sensación de estar fuera de lugar era tan fuerte que me sentí invisible. Felipe, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, me indicó que me sentara. Cuando se quitó los anteojos y me miró fijamente, su rostro no reflejaba emoción alguna. Martín, lo que voy a decirte es algo que tu padre decidió antes de que tú y yo nos viéramos, comenzó, y su tono grave no dejaba espacio para preguntas. Tu padre ha decidido dejarte su empresa. Mis ojos se agrandaron. ¿Su empresa? ¿La empresa que había trabajado toda su vida para construir? ¿La que había manejado con tanta frialdad, con tanto distanciamiento de su familia? Nunca había imaginado que me dejaría algo tan grande. Mis padres siempre estuvieron tan distantes de mí, que nunca creí que podría haber algo entre nosotros que se basara en el amor o el legado. Él sabía que tu vida había dado un giro, complicado, y pensó que esto podría ser lo que necesitas para empezar de nuevo, dijo Felipe, como si todo fuera sencillo. ¿Y qué pasa con Clara? ¿Y el bebé? Pregunté, mi mente no pudiendo dejar de pensar en ella, en lo que iba a ser de nuestra hija. Felipe se quedó en silencio por un momento, claramente analizando la situación. No te preocupes por Clara. El futuro de la empresa es tuyo ahora. Pero lo importante, Martín, es que tienes algo que nunca tuviste antes. Una oportunidad de tomar las riendas de tu vida, de no depender de nadie más. Las palabras de Felipe me golpearon como un martillo. En medio de todo el caos, la confusión, el dolor, tenía una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Para qué? ¿Para hacer qué con mi vida? Lo que había sido mi vida hasta ahora parecía tan vacío, tan ajeno. Pero esto era algo que nunca había imaginado. El dinero, el poder, la empresa, todo lo que mi padre había logrado, todo lo que él había construido, ahora estaba en mis manos. Tu padre ha dejado instrucciones para que tomes el control de la empresa y la administres de aquí en adelante. Tienes una cita mañana para firmar los papeles. Pero antes, necesito que sepas algo más. Felipe hizo una pausa, observándome fijamente. Tu padre no te lo mencionó, pero hay algo que no sabemos de esta herencia. Hay personas que no quieren que esto suceda. Hay quienes intentarán sabotearlo, y deberías estar preparado. Sabotaje. La palabra flotaba en el aire, densa, como una amenaza inminente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué mi padre me había dejado esto? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? No era un hombre de negocios, ni un líder. Solo era un hombre roto por sus decisiones. Un hombre que había caído demasiado bajo. Pero ahora tenía que tomar una decisión
Un nuevo camino se abría ante mí. Esa noche, mientras volvía a casa, me sentí más perdido que nunca. Mi vida había tomado un giro inesperado, y aunque la idea de tener la empresa de mi padre parecía tentadora, algo en mí me decía que la historia estaba lejos de terminar. Quizá este legado no fuera la solución a todo, pero al menos, por primera vez, podía elegir mi propio destino. Y mientras pensaba en Clara, en el bebé que aún no había nacido, entendí que no podía quedarme atrapado en lo que ya había pasado. Tenía que seguir adelante, a pesar de los miedos, a pesar de las sombras. Era hora de enfrentar mi futuro, de una vez por todas. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando me desperté esa mañana. Mis pensamientos, como siempre, seguían atrapados en todo lo que había sucedido, todo lo que estaba por venir. La llamada de Felipe, la revelación de la herencia, el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, era más de lo que podía manejar en un solo día. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo esto? ¿Era esto lo que realmente quería? La decisión de mi padre, dejarme su empresa, parecía tan distante. Una oportunidad que no había pedido, ni siquiera deseado, pero que ahora, de alguna manera, me presionaba. El legado de mi padre, sus decisiones, todo lo que él había construido, estaba ahora sobre mí, como un manto pesado que no sabía si merecía. Me miré en el espejo y vi a un hombre diferente, un hombre que ni siquiera reconocía. Este era el mismo Martín que se había casado con Clara, el que había soñado con un futuro tranquilo, alejado de todo el caos que ahora se había desbordado en su vida. No podía seguir adelante con el mismo enfoque. No podía. Aunque las promesas de riqueza y poder parecían tentadoras, había algo dentro de mí que me decía que tomar ese camino me llevaría hasta un lugar aún más oscuro. Y sin embargo, el destino parecía empujarme hacia allá, hacia lo desconocido. La oportunidad de tomar control de la empresa de mi padre era real, pero lo que me mantenía alerta era la advertencia de Felipe, la amenaza de sabotaje, de quienes querían que yo fallara. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué buscaban? Todo eso me carcomía por dentro. Mi mente estaba en guerra constante, y las palabras de Clara seguían resonando en mi cabeza. ¿Qué había hecho realmente por ella? ¿Qué había hecho por nosotros? Durante tanto tiempo, había creído que el amor podía ser suficiente, que un matrimonio podía funcionar si poníamos empeño, pero la verdad era otra. La verdad era que los dos estábamos perdidos, caminando en diferentes direcciones, pero sin darnos cuenta hasta que era demasiado tarde. Decidí ir al despacho de Felipe para firmar los papeles. Tenía que hacerlo. Había tomado la decisión y no podía volver atrás. La empresa de mi padre era mía ahora. Era el momento de tomar las riendas. Al menos eso pensaba. El camino hacia la oficina de Felipe me parecía más largo de lo que realmente era. Mis pies no querían avanzar. No tenía miedo de la firma, ni de lo que sucedería con el negocio. Lo que me aterraba era el precio que tendría que pagar por todo eso. Cuando llegué, Felipe ya me esperaba en su oficina. El ambiente era pesado, lleno de papeles y libros que nunca había querido leer. Su mirada, la de un hombre acostumbrado a la seriedad, me hizo sentir incómodo. ¿Estás listo?, me preguntó. La voz de Felipe sonaba más grave que nunca. ¿Listo para qué? ¿Para perder mi alma en esta lucha por el poder? ¿Para darle la espalda a Clara y al bebé que aún no había nacido? Sí, respondí, con la garganta seca. No había vuelta atrás. Firmé los papeles sin decir una palabra más. Mientras lo hacía, algo extraño comenzó a agitarse en mi interior. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Estaba tomando control de mi vida? ¿O simplemente era otra forma de escapar de mis propios demonios? Felipe guardó los papeles en su escritorio y me miró con un gesto serio. Ahora, Martín, debes estar preparado. Esto no es solo un juego de firmas. El poder tiene un precio, y habrá quienes no te quieran ver triunfar. Ya sabes lo que te dije antes. Sí, lo sé, respondí, aunque mi mente no podía dejar de dar vueltas sobre lo que realmente quería de todo esto. ¿Es eso lo que mi padre habría querido? Cuando salí del despacho de Felipe, mi mente no paraba de pensar en Clara, el bebé, todo lo que había dejado atrás. ¿Qué iba a hacer ahora? El peso de la herencia parecía tan insignificante comparado con el peso del futuro que había dejado atrás. ¿Podría ser feliz con esto? Al volver a casa, me encontré con una llamada perdida de Clara. Me detuve un momento antes de marcar el número. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería decirme? Después de todo lo que había pasado, ¿todavía quedaba algo por decir? La tomé. ¿Clara? Martín, sé que esto puede sonar raro, pero necesito verte, dijo su voz, cargada de una tristeza que no había escuchado en mucho tiempo. Es sobre el bebé y sobre lo que ha pasado entre nosotros. Mis pensamientos comenzaron a acelerarse. ¿Qué había hecho? ¿Qué había pasado entre nosotros que nos había llevado hasta aquí? Mi mente seguía divagando entre la herencia, la empresa y las palabras de Clara. Todo parecía encajar, pero al mismo tiempo, todo parecía estar desmoronándose.
¿Dónde te encuentro?, le pregunté, de repente decidido. Algo dentro de mí, algo profundo, sentía que esta conversación era inevitable. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, lo que habíamos dejado atrás. En el café de siempre, dijo ella casi susurrando. Te espero a las 7. Lo que viniera después, no lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que debía enfrentarlo, a lo que había sido, a lo que era ahora, y a todo lo que el futuro me reservaba. Este sería el último paso para darme cuenta de lo que realmente quería. Llegué al café antes de la hora acordada. La ciudad seguía su curso, ajena a lo que estaba por ocurrir en este pequeño rincón del mundo. Me senté en una mesa junto a la ventana, mirando cómo la gente pasaba por la acera, sin saber lo que yo llevaba en la mente. ¿Qué esperas de esta conversación, Martín? Me lo preguntaba una y otra vez, pero no tenía respuesta. Había demasiadas preguntas, demasiadas piezas que faltaban, y no sabía por dónde empezar. El tiempo avanzaba lentamente. No quería que Clara me viera tan perdido, tan atrapado en mis propios pensamientos. Tenía que hacer lo que debía, pero ¿qué era lo que debía hacer? ¿Cómo arreglas lo irremediable? A lo lejos, la vi llegar. Su figura, cargada con la pancita que había llevado durante meses, se recortaba contra la luz del atardecer. No había nada en su rostro que indicara lo que quería decirme. Solo su mirada, triste y resuelta, me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Por qué estoy aquí, Clara?, me pregunté nuevamente, mientras ella se acercaba a la mesa. Hola, dijo, tomando asiento sin esperar a que le ofreciera algo. Su voz era suave, pero el peso de sus palabras estaba presente incluso antes de que comenzaran a hablar. Hola, respondí, tratando de mantener la calma. Hubo una pausa incómoda. Ni ella ni yo sabíamos bien por dónde empezar. Al final, fue ella quien rompió el silencio. Sé que no es fácil para ti, Martín, comenzó, su mirada fija en mis ojos. Sé que todo ha cambiado. Todo lo que soñamos juntos se desmoronó, lo sé. Pero siento que tengo que hablar contigo antes de que todo se acabe, porque quiero que entiendas algo importante. La miré, esperando a que continuara. Algo en su tono me decía que lo que fuera a decir cambiaría todo, tal vez de una vez por todas. Lo primero, dijo, es que te pido perdón. Te pido perdón por no haber sido honesta contigo antes, por no haberte contado lo que realmente estaba pasando. Yo también estaba perdida. Martín, pensé que podríamos construir algo, pero me equivoqué. Pensé que el amor, el compromiso, era suficiente, pero no lo fue. Y tú tampoco lo entendías. O quizás tú también te estabas perdiendo. Suspiró profundamente, su rostro visiblemente tenso. Nunca quise que termináramos así, pero llegamos a un punto donde ya no podíamos seguir. Y ahora siento que lo mejor es seguir caminos separados. Las palabras de Clara me atravesaron como una daga afilada. Lo que había temido, lo que había sentido por tanto tiempo, finalmente estaba ocurriendo. Estábamos perdiendo lo que habíamos intentado construir. No podía dejar que esto fuera lo único que quedara entre nosotros. ¿Era esa la verdad? ¿Era esa la única salida? Clara miró al suelo, y entonces, con una voz más suave, continuó. Martín, hay algo más, algo que tal vez no entendiste, o que yo nunca te dije. Este bebé, nuestra hija, no es solo un recordatorio de lo que fue nuestro amor. Es una nueva oportunidad para los dos. No tenemos que ser una familia rota, aunque no estemos juntos. No tenemos que vivir bajo la sombra de lo que falló, sino aprovechar lo que aún podemos hacer por ella. Aunque no sea en pareja, podemos ser buenos padres. Mis palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Había pasado tanto tiempo buscando respuestas fuera de mí, en la empresa, en las expectativas de mi padre, en las decisiones que tomé, que me olvidé de lo que realmente importaba. Era ella, nuestra hija. No lo entendí hasta este momento. «¿Entonces qué quieres de mí, Clara?», le pregunté, mi voz quebrada por la emoción. «¿Qué quieres que haga? ¿Cómo podemos seguir adelante cuando todo lo que he hecho hasta ahora ha sido mal?». Ella me miró fijamente, pero no había rencor en sus ojos, solo una tristeza profunda. «No se trata de lo que has hecho, Martín. Se trata de lo que podemos hacer ahora. Aún tenemos una oportunidad de ser mejores. Tú no tienes que hacer esto solo, y yo tampoco. Solo quiero que te comprometas con nuestra hija, con nosotros. Aunque no estemos juntos, tenemos que hacerlo bien, por ella». Su mirada me atravesó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un peso levantarse de mis hombros. ¿Era posible empezar de nuevo? Había estado tan concentrado en lo que había perdido que me olvidé de lo que aún podía ganar. Tenía una hija que dependía de mí. Tenía una oportunidad para ser mejor, para ser el padre que nunca pensé que podría ser. «Lo haré, Clara», dije finalmente, con la voz firme, aunque aún me costaba creerlo. «Lo haré por ella. Lo haré por los dos». Ella me sonrió, una sonrisa triste pero llena de esperanza. «No tenemos que ser perfectos, Martín. Solo necesitamos hacer lo correcto.
Me levanté de la mesa y me acerqué a ella. No sabía si esto iba a sanar lo que se rompió entre nosotros, pero al menos, por primera vez, entendí lo que realmente importaba. No tenía todas las respuestas. No sabía si sería capaz de cumplir lo que me proponía, pero había algo claro en mi mente ahora. Podía comenzar de nuevo. No por mí, no por Clara, sino por la pequeña que estaba por llegar a este mundo. Y aunque el camino hacia adelante sería difícil, al menos sabía que no estaba solo. Me despedí de Clara con un beso en la frente. Un beso que sentí como un compromiso, un pacto silencioso entre nosotros. Este sería el primer paso de un nuevo comienzo. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí que, por fin, estaba listo para enfrentar lo que viniera. La vida, con todos sus giros y caídas, seguía adelante, y yo también.